Estamos iniciando ya la transmisión en vivo desde aquí, desde el canal de México antes de México. Saludo a todos los apasionados de la historia que siguen este medio de divulgación llamado México antes de México. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, el autor del libro Incas, Conquistadores y Jaguares o Jaguares, como tú lo dices. Tenemos a José Luis Pichuolo Valls, bueno, vives en España, pero investigador argentino que está con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, estimado José Luis. Hola, ¿qué tal, Eric? Ante todo, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de contar un poquito lo que estamos trabajando. Así que encantado de estar aquí, compartir y las preguntas que hemos estado charlando y a ver por dónde vamos. Muchas gracias, José Luis. Pues yo me enteré de José Luis gracias a la referencia de los apasionados de la historia que me siguen en las diferentes redes sociales. Aquí en la descripción pueden ver mi Linktree, donde pueden acceder con ese vínculo a mis diferentes redes sociales y pues ahí platicamos y ahí me hablaron sobre tu libro. Entonces, pues dije, vamos a contactar a José Luis, ¿verdad? Quien es, se los presento, es antropólogo argentino, como acabo de mencionar. Tu tema principal, pues, es la historia del Cono Sur, de esta parte. Eres originario de Corrientes, ¿verdad, José Luis? Sí. Y bueno, has recorrido, ¿no? Les platico que José Luis ha recorrido diferentes zonas rurales de Sudamérica, colaborando en distintos proyectos de divulgación para la Argentina, para el gobiernos también de Ecuador y de Francia, ¿no es así? Y bueno, has ganado algunos premios en proyectos de innovación, ¿no? La página que tienes colgada en internet, que es historiadelatinoamerica.com, bueno, pues es esta propuesta para llevar la divulgación, de acuerdo a lo que vi, a más personas y pues seguir emprendiendo esta labor para divulgar la historia en particular del Cono Sur. Y eres además el autor, como ya lo mencioné, del libro Incas, Conquistadores y Jaguares, al cual también pueden acceder en la página que dejé ahí de historiadelatinoamerica.com. ¿Qué aspecto de tu carrera te gustaría destacar antes que nada, estimado José Luis Pichuolo? Bueno, yo lo que viene al caso, digamos ahora, es mi ¿Mm? trabajo en la antropología, que yo cuando me vine a vivir a España hace ya más de 30 años, a una pequeña islita aquí en el Mediterráneo occidental que se llama Ibiza. La verdad que me estuve durante varios años como inmigrante trabajando y me separé bastante de la labor de la antropología que me interesaba desde la juventud, que eran los ¿Mm? Andes. Lo que siempre me gustó fue la unión de las tierras bajas donde yo nací, la cultura guaraní, con la relación con los Andes, o sea, porque desde muy jovencito estuve en el Cusco, estuve en Bolivia, y entonces eso me asombraba mucho y quizás es una de las razones por la que estudié antropología. Estamos hablando de los años 80. Pero luego Claro. cuando me vine aquí estuve bastante tiempo separado hasta que Internet me permitió empezar otra vez a conectar, porque si no era solamente cuando viajaba. ¿Mm? Y a raíz de eso se me ocurrió crear un blog en el año 12. Y bueno, empecé a publicar un poquito trabajitos que ya había hecho, de mis compañeros, de los colegas, lecturas, etcétera. Y así fueron pasando los años y un día una de las personas, uno de los lectores me dijo, por qué no lo resumes todo y escribes algo? Claro. Bueno, me puse a escribirlo y salió Incas, Conquistadores y Jaguares, que tengo la suerte que me lo editaron en Córdoba, en la DOCTA, en la universidad, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y allí fue que comencé una rutina diferente, que ya es centrado en un tema, ¿no? Pero el gran tema sigue siendo el mismo, porque aunque el blog se llama Historia de Latinoamérica, trata realmente de la política, de la religión, de la cultura de Sudamérica, que es el ámbito donde yo trabajé. Y sobre todo lo que más me interesa es la relación, como te decía, entre las culturas de las tierras altas, de los Andes, y la selva, las pampas y la Patagonia, ¿no? Un punto de convergencia en el mundo que además es fundamental porque como ahorita lo estaremos platicando a lo largo de esta transmisión, pues valga la redundancia, convergen diferentes grupos humanos con diferentes expectativas, organización social y en diferentes momentos históricos van a chocar, se van a encontrar diferentes
sociedades con estado, sin estado, imperios, monarquías, etcétera, ¿no? Entonces es una zona fascinante que nos permite ver esta pluralidad que hay en nuestra historia compartida de Hispanoamérica. Y bueno, por esta razón me pareció tan interesante traer a José Luis aquí al canal. Y si te parece bien, pues comenzamos entonces abordando este tema, José Luis, que Claro. es el tema al que, como bien dices, te has enfocado en los últimos años. Quisiera comentar antes, ¿no? Que ahí veo alguna relación con mi carrera, que también, pues, después de lo académico, me tuve que dedicar a otros negocios, ¿no? Hasta retomar en este proyecto de México antes de México, nuevamente la labor académica. Pero bueno, vamos a iniciar entonces preguntándote, José Luis, ¿quiénes eran los grupos humanos que habitaban el cono sur antes del encuentro entre civilizaciones? ¿Cómo podríamos agrupar, si se pudiera de alguna manera, los grupos humanos que habitaban el cono sur antes del contacto? ¿Y qué podríamos entender por contacto o por invasión? Muy bien. Yo he preparado unas imágenes, si me permites, voy a Gracias. compartir pantalla. Eh, Porque me encantan los mapas y yo creo que un mapa expresa mucho más, ¿no? Bueno, esta es la portada del libro que representa un poco las tres grandes culturas que se encontraron. Tenemos un inca, tenemos un conquistador español y tenemos un guaraní o un representante de las tierras bajas, cada uno, como vemos, con sus símbolos. La tacapé guaraní, que la querían mucho ellos, la espada y la cruz del español y el sol y el maíz del Inca. Un poco son símbolos un poco resumidos, pero que representan este encuentro gigantesco en un continente inmenso, ¿no? La Claro. visión que yo quiero darle es esta, digamos, yo siempre parto de lo macro a lo micro, y en este caso, como podéis ver aquí, en el siglo XV, nosotros nos vamos a centrar en estas coordenadas que son siglo XV y XVI, mediados del 15, mediados del 16, más o menos. Y ahí tenemos un panorama de lo que estaba pasando a nivel de imperios o de conglomerados, digamos, multiétnicos en todo el mundo. Y algunas de ellas eran potencias marítimas o estaban en expansión, como vemos. Entonces, nosotros nos vamos a situar aquí, podemos ver que yo he destacado los dos grandes contendientes, que son políticamente quienes ocupaban la centralidad política de Sudamérica en el momento del encuentro. Al principio hay un encuentro, luego hay una invasión, igual que todos los imperios que se van expandiendo sobre otras nacionalidades, ¿no? Podemos observar, voy a destacar, que los maoríes estaban llegando a América, grandes navegantes, con Ujú. mapas que seguían no solo las estrellas, sino combinaban las corrientes marinas con las islas que están desperdigadas a lo largo de esa inmensa Océano Pacífico. También los incas que aprendieron, aunque son gente de montaña, aprendieron a utilizar a los navegantes de la costa y llegaron hasta Centroamérica y también incluso hasta algunas islas de la Polinesia Francesa. Ujú. Aquí vemos un tema que es interesante antes de pasar a la siguiente pantalla y lo quiero destacar mucho. Y vemos que aquí donde estoy marcando, este es el tapón de Darién. Aquí Ujú. no se terminó de solidificar el continente, como bien sabéis que son dos placas diferentes que chocaron. Aquí no se puede pasar, ni siquiera la ruta panamericana pasa. Hay que bajar, cruzar por barco y seguir. Es decir, aquí este tapón, nunca mejor dicho, impidió que hubiera un contacto permanente entre Sudamérica y Norteamérica. Solo por mar, lo cual también había, pero es mucho menor, y Ujú. esto va a marcar un poco el aislamiento en el cual va a evolucionar Sudamérica. Pues Bien, sí. por supuesto, Eric, cualquier pregunta que me quieras hacer sobre la marcha, la hacemos, ¿eh? Sí, sí. Y aquí quería mostrar esto porque es la diversidad ecológica del subcontinente, es demasiado diversificado y eso ha redundado en las distintas culturas y también en la política, la religión, etcétera. Es decir, la restricción geográfica, la restricción de la naturaleza es tan grande en todos sitios, para nosotros también, aunque nos olvidemos por los móviles que eso es así, que en este caso ha creado una diversidad muy grande. Ujú. Entonces, lo más importante, este lugar aquí es el lugar sagrado, el lago Titicaca,
de aquí hay un imperio que es anterior al de los incas, que es el imperio Tiahuanacota o Tiahuanacu. No era un imperio militarista, más bien cultural, y dio pie a muchas culturas que tienen que ver tanto en el área de Argentina, Chile, etcétera, como en el sur del Perú y entre ellos a los propios incas. ¿Mm? También voy a destacar otro lugar. Este mapa me gusta mucho porque ya es un mapa del siglo, fines del siglo XVI. Es un mapa de Huaman Puma o Huaman Poma de Ayala, en su traducción al español. Como vemos, como él imaginaba precisamente Sudamérica desde el imaginario inca, traducido, digamos, en un formato hispano, porque él ya vivió en los primeros momentos del contacto. Todo aquí a lo lejos vemos lo que sería el Amazonas, ellos le llamaban, bueno, el Anti, en realidad, no solo el Amazonas, la frontera oriental hacia las tierras bajas, con los animales que se pueden ver, y aquí la división cuatripartita, el Tahuantinsuyo, las cuatro partes de la tierra. En el medio el Cusco, y si miramos, que quien lo vea, todo lo que estoy hablando está publicado en mi portal, en historiadelatinoamerica.com. Sí. Si miramos, vamos a ver que aquí está Paraguay, está Argentina, digamos, está Perú, Bolivia, todo, Ujú. tal cual ellos lo veían. Y nos Huaman Po- preguntan también, nos preguntan, muy interesante, dice Diego González, ¿dónde se puede conseguir el libro o comprarlo online? Bueno, el libro se puede conseguir, si no está en Argentina, está en en librerías. Si no, se puede conseguir en Amazon también con el nombre. Si tú pones Incas, Conquistadores y Jaguares, hay una versión para Amazon, Ujú. en papel y en electrónico. Y si no, yo después puedo poner, oyendo a historiadelatinoamerica.com, ahí van a encontrar cómo conseguirlo a través del libro físico en Argentina, porque la editora es una editora argentina. Claro. Muy interesante. Entonces estamos en esta zona de convergencia del mundo andino con el mundo selvático, podríamos decir. Sí, hay una asociación de los incas con lo andino, y es verdad que ellos surgen allí, pero hay que entender que en el momento de que se produce el contacto con Europa y con el viejo mundo, con África también, entra en el imaginario inca tanto Japón, China, el Vaticano, los judíos, los africanos de Guinea, los turcos. Huaman Poma, que es un gran geógrafo, dice: he conocido el Gran Turco, he conocido al Papa en el Vaticano, he conocido las monarquías de España, etcétera, etcétera, y China, y ninguno es tan grande como mi tío, el gran Huayna Cápac, porque obviamente era su pariente y para él era lo más grande que había, ¿no? Eso nos está marcando que muy, muy pronto hay una visión general ya y una capacidad y una necesidad de integrar el Tahuantinsuyo a la historia universal, es decir, a ese mapa que Correcto. vimos al principio. Bueno, Así es. avanzamos un poquito. Muy interesante. Sí, adelante, Jesús. Había una pregunta que me habías hecho antes y era, bueno, ¿qué sociedades teníamos en Sudamérica? Ujú. Antes de empezar y meternos ya con incas y tal. Pues aquí tenemos un mapa lingüístico que nos muestra bastante bien, siempre es demasiado resumido y ahora voy a contar por qué, pero nos muestra un poco las entidades culturales. Entonces, hay que pensar que cada color que estamos viendo son personas que comparten culturas, son naciones diferentes, como los portugueses son diferentes de los españoles, pero se entienden, y comparten cultura. Entonces, nosotros estamos situados en este momento el escenario a partir de aquí, esto es Ecuador, de aquí para abajo, todo este es el escenario que trabajamos. ¿Mm? La gran distinción, ahora lo vamos a ver, está entre los pueblos andinos y los pueblos de las tierras bajas, porque son dinámicas ancestrales muy diferentes. Por lo tanto, América, toda América, ahora la voy a incluir, tuvo una evolución autónoma y se configuraron las culturas de una forma diferente. Pero todo el tiempo, por la propia topografía, por la propia ecología del continente, hay migraciones y movimientos entre unos y otros. Ahora, el Estado surge hacia el año más o menos 5000 antes del presente, en Caral. Tenemos uno de los primeros antecedentes en la costa peruana, por aquí arriba, y a partir de ahí
pues tenemos un jugador diferente al modelo anterior, que era un modelo de tipo segmentado, pequeños grupos humanos. Ahora nos vamos a meter un poquito en eso. Pero antes Claro. de eso, quisiera destacar los grupos lingüísticos que están involucrados en la historia que vamos a ver. Aquí tenemos los aymaras. Los incas provienen de aquí. ¿Mm? Los incas, la lengua que ellos hablaban, aquí esto se llama el collao, en torno al lago Titicaca surge Tiahuanacu, como ya lo dije antes, y cuando Tiahuanacu decae, hacia el año 1000, ¿m? Se diversifican los grandes señores, los señoríos, muchos de ellos migran, porque hay una crisis muy importante, y hay un grupo que va a migrar de aquí, del lago Titicaca, hasta lo que es el Cusco. En toda una epopeya, en todo un viaje que luego se convierte en un viaje mítico, pasando por lugares sagrados como Tampu Tuco, o sea, Tampu Toco, digamos así, un tambo, un lugar donde estuvieron, una cueva sagrada, hasta llegar al Valle Sagrado de los Incas y luchar con algunas etnias locales para imponerse. Vale, pero otros van a migrar hacia el sur, pero lo importante es que la lengua de ellos en principio era puquina, una lengua, luego van a adoptar el aymara porque se van a poner en esta zona aymara. A muchos peruanos les suena raro decir que el aymara es peruano, sin embargo lo era. Luego migra al altiplano, y ahí está siempre la historia entre bolivianos y peruanos. Unos dicen que son aymaras, los otros quichua. Los incas son tardíamente quichua. Cuando derrotan a sus principales enemigos, los chancas, ¿Mm? ellos deciden incorporar como lengua vehicular el quichua, y con la lengua quichua es cuando van a conquistar el sur. Y luego los españoles, que son continuadores de esa tarea, la van a difundir todavía más. No, Pero ellos siguieron hablando, en principio, ya como lenguaje sagrado, el puquina y el aymara. Aymara, ok. Eso por lo que toca a esta zona de Bolivia y de Perú. Luego, si bajamos un poco, aquí vemos una gran área autónoma que es el Cacano. O sea, estos son un estado que ha surgido en Argentina y Chile, Ujú. que tiene gran relación con las pampas y con las tierras bajas, pero que son andinos. Claro, Comparten y son digamos, una comunidad totalmente autónoma y que tienen en mucho su libertad y se van a enfrentar a los incas primero y a los españoles después durante muchos siglos. Es decir, 400 años van a luchar hasta que son derrotados en 1667. wow. José Así que Luis, para recapitular un poco, estamos ¿Mm? hablando de que Caral, estamos hablando de 5000 años antes de Cristo, disculpa, cinco para mil años antes del presente, sí, antes del pres. Ah, ok, sí, ok, entonces vendría siendo 3000 antes de Cristo, ¿no? más o menos, sí. Para, digo, para clarificar esa La cuestión, que dimensión. es lo, este, lo cual convertiría a Caral en la civilización o el estado más antiguo de América hasta donde se sabe. O sea, es previo a los olmecas aquí de Mesoamérica, ¿verdad? Sí, Y de ahí Caral. fue una gran diversidad de culturas hasta que llegamos a Tiahuanaco y su decadencia hacia el año 1000, ¿no? Es decir, hace un milenio prácticamente, donde de ahí surge entonces la cultura incaica, que es la que finalmente va a acabar dominando los Andes, ¿no? Claro, los incas, en el medio está Tiahuanacu, que Tiahuanaco, decae hasta el 1000, claro, ellos vienen de ahí. sí. ¿Eh? Entonces, Por- como para hacer, estamos haciendo este vínculo de lo que fue de los primeros estados para ver de dónde surge el estado que estuvo presente durante el arribo de los castellanos, de los españoles, y tenían un opositor o había otra cultura que también tuvo su propio desarrollo civilizatorio y su propio estado, que es esta que estás comentando, y que me puedes repetir el nombre, por favor. chancas. Los Los chancas Chan. son el alter ego de los incas, son Ujú. un poco más al sur. Aquí hay que decir una cosa para completar lo que muy bien has dicho tú, que en el medio hay otra gran cultura, otro gran centro civilizatorio que son los Wari. Ujú. Entonces, los chancas tienen una influencia wari también, Ok, que los incas tienen menos. Ellos siempre van a reivindicar su origen en torno al lago Titicaca, y de hecho, la primera gran expedición militar que hacen de conquista es para recuperar esa zona. ok. ¿Mm? Bien, entonces, dicho esto, esta problemática que es de aquí, todavía en los momentos que estamos hablando ahora, está en una dinámica diferente de aquí abajo. Aquí abajo tenemos el estado de Aguita,
Ahí está. Ujú, Es un conjunto de comunidades que se unen para enfrentar para tomar decisiones importantes y para enfrentar a enemigos, y que ujú, son un estado nativo de Argentina y de Chile. ujú. ¿Mm? Y Aguita. Los diaguitas, Muy en bien. realidad ellos eran tiac-ita, que quiere decir ciudadanos. Aguita. Los Ujú. españoles le pusieron diaguita en la forma de escribir en las crónicas. Sí, disculpa estas preguntas tan básicas, José Luis. Solo no hay tanta audiencia todavía en Perú, en Chile, en Argentina. Sí, espero, creo que sí nos están viendo personas de esas latitudes. La mayor parte de la audiencia es de México y de España y de Estados Unidos. Entonces son temas que muchas veces no son tan cercanos para nosotros, ¿verdad? Entonces me parece excelente que estemos dando esta introducción de esta historia al sur del continente, ¿no? Por eso te digo, a lo mejor algunas preguntas son bastante básicas, pero ya iremos profundizando en estos procesos. Claro que sí, claro que sí. Eh, Continuando con esta breve descripción cultural, si vemos en color amarillo, hay un inmenso territorio, son los Ujú, pueblos de habla het, o los che, sería en Argentina, que son los tehuelches, ¿m? Por ejemplo, entre otros, o taluches, hay distintos si son del norte, si son del sur, esto es un área muy extensa. Estos son sociedades segmentadas, no tienen estado. ¿M? ujú, Y tienen una movilidad muy grande entre el Atlántico y el Pacífico. Por ejemplo, los querandí, que son los primeros que se van a enfrentar a la colonización hispana en el área de Buenos Aires. Pero estos querandí eran caravaneros que llegaban, atravesaban la zona de los diaguitas, tenían contacto con los andinos, luego con los incas y llegaban hasta Chile. ujú, ¿Mm? Cruzaban los Andes. Cada vez se sabe más que hay una ruta que ellos seguían a lo largo del año. ujú, Luego también se expandían hacia la zona de donde yo soy originario, que es aquí, la provincia de Entre Ríos y Corrientes, que es una zona de relación entre charrúas, que también son pampas, genéricamente le llamamos pampas. Het es la forma de hablar, es ok, la lengua, pero el nombre que le dieron los propios incas es Pampa, y ellos lo tomaron como un etnónimo también. ¿Mm? y Pampa, para los de esta parte del continente, es una planicie, La básicamente. pampa es una palabra quichua que designa una planicie. Puede Ujú, ser una alta planicie, un altiplano, o puede ser a pie de mar. Eso es una pampa. ok, Nosotros en Argentina, digamos, definimos la pampa como algo definitorio porque luego, cuando se declara la República postcolonial, ujú, pues el centro de poder va a estar ubicado en La Pampa y se erige como en el imaginario argentino La Pampa como lo dominante. Sin embargo, como podemos observar, está lleno de selvas y de desiertos y de montañas. Pero La Pampa, digamos, define un poco al uruguayo, al argentino y al río grandense, a la gente del sur de Brasil. ujú. Así es. Luego tenemos este color azul. Estos son pueblos del Chaco. Aquí hay un conglomerado bastante grande de lenguas. En realidad, lenguas hay más de 500. Ahora, estamos siendo muy, muy, muy Sí. concisos porque si no, no nos quedaríamos todo el tiempo ahí. Eh, hay que decir algo que es muy importante para lo que vamos a ver enseguida, y es que todo lo largo de los Andes, se llaman los contrafuertes andinos, que estoy marcando con el ratón, Ujú, toda la zona que une las selvas y las tierras bajas con los Andes, la frontera oriental del Imperio Inca, está poblado por sociedades de lengua arawak, que vienen de Colombia. ujú, Los arawaks hay también en el Caribe. ujú. Son migrantes a lo largo de miles de años y que terminan aquí abajo, en Buenos Aires, en el delta del río Paraná. Los Wow, chaná, los chané, son todos arawak. Los claro. santiagueños, los tonocoté, todos pueblos, son naciones de lengua arawak. Y ellos son importantes porque van a actuar como un colchón de contención de las invasiones de la selva contra los Andes, Ujú, que es el tema dominante que vamos a ver en el siglo XV y XVI, y es el tema que se encuentran los españoles cuando intentan conquistar el imperio. claro. La centralidad está ocupada entre la guerra, entre la selva y la montaña, y en el medio están los arawak. Claro. Luego nos queda ver los guaraníes, que aquí están en color rosa. Por supuesto, se solapan con los arawak y también con los aymara. Ujú, Y los guaraníes son migrantes. Realmente guaraní viene, digamos, la palabra originaria es Caraípe, ujú, Caraípe, señor del camino. Son grandes navegantes que vienen del Caribe. Caribe es guaraní. O sea, el Caribe es guaraní.
O sea, es la raíz lingüística y cultural que van migrando y colonizando, van a lo largo, son grandes navegantes cercanos a la costa, van toda por la costa del Brasil y también entran por la selva, se van transformando y llegan a ser los guaraníes clásicos en esta zona, pero ellos son caribeños. De hecho, los españoles le llaman indio caribe a cualquier antropófago o caníbal. Ujú, ujú. Un indio caribe, aunque estuviera aquí en Corrientes, Sí. ¿eh? Le llamaban, cuidado que hay caribes, es Ujú. decir, cuidado que te van a invitar a un asado y la carne la vas a poner tú. Bien. Pero eso, o sea, eso tenía alguna afiliación lingüística, además de esta similitud cultural, Por comento. O sea, supuesto, sí. puedes encontrar las filiaciones. Hay que leer la tierra. Ujú, Tú lees digamos, los nombres de la tierra, de los ríos, de las montañas, vas viendo el camino que van haciendo estos pueblos. ujú, ok, Entonces, yo invito a quien quiera saberlo que se ponga a leer nombres en la costa venezolana, lo que son las islas del Caribe, y va a encontrar muchas palabras que parecen guaraní. No son guaraní clásico, pero tienen que ver con los caraíté. ok. P es camino, caraí es señor. Ujú. Y está relacionado con desde las islas del Caribe hasta el cono sur, entonces tenemos la presencia de estos grupos humanos que fueron migrando y estableciéndose en toda esta amplia región. Eran el colchón, digamos, de esta, estas culturas estatizadas o este gran imperio que llegó a ser el Tahuantinsuyo y que se iba a enfrentar al Diaguita, ¿es correcto? O sea, No, no, bueno, al Diaguita se enfrentó, correcto, y ujú, eran el colchón, eran los arawak, que estaban en los- el medio. el colchón ¿Eh? era los Arawak. Los que Ujú, presionaban eran los guaraníes. Ahora vamos a saber por qué ellos presionaban y migraron tanto. ujú, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos un mapa que nos va a mostrar el aspecto político. Entonces, nosotros tenemos el concepto de Estado que vamos a manejar. Es tan disruptivo cuando surge que le tenemos que utilizar como una forma de categorizar la política. El Ujú, Estado lo consideramos de una forma muy amplia en aquellas sociedades que tienen un canal especializado para la circulación del poder. ujú, No es el concepto de Estado actual donde se cree, que nosotros usamos habitualmente, que el Estado lo asociamos siempre a una frontera, una nación, un ejército. No, no es así. Tú puedes tener territorios muy diversificados, lo que Murra, un investigador clásico, llamaba el archipiélago, esto es, tener un centro nuclear y pequeñas islitas o pequeños lugares, ujú, clústeres también, o sectores o enclaves, donde tú tienes tu misma cultura, pero en el medio hay solo un camino que a veces es peligroso de cruzar, pero siempre llegas a ese enclave. O sea, el territorio puede estar diversificado y aún así tienes Estado. ¿Por ujú, qué? Porque tienes un órgano especializado para circular el poder. Las decisiones lo toman los representantes, una élite, que son familias que están allí tomando decisiones y organizando al resto de la comunidad. ujú, muy Entonces, bien. este es un parteaguas entre las sociedades, generalmente de las tierras bajas, donde es muy raro encontrar sociedades estatales, y los Andes, donde es el clásico, donde vamos a encontrar sociedades con Estado. Ujú, Entonces, hay que decir una cosa, una salvedad, aquí lo ponemos, son sociedades sin Estado, o mejor dicho, contra el Estado, que es sutil la diferencia, pero es importante. sí, No sobre es ese que, concepto, he visto algún material tuyo donde dices que institucionalmente, en el sentido de instituciones sociales, había grupos humanos que funcionaban para que no se crearan estos vínculos con el poder, para que no se crearan estas sociedades con Estado. No sé. correcto. Voy a poner un ejemplo. Hay un especialista, un antropólogo, Pierre Clastres, que trabaja todo el tema de la antropología política y el surgimiento del Estado en Sudamérica. Entonces él pone como ejemplo a los Nivaclé. Los Nivaclé están aquí en el Chaco, en esta zona entre Corrientes y Formosa, aquí. Ujú, Son un grupo chaquense que son libres, es decir, son pequeñas bandas, familias. Hay que entender que cuando decimos que el poder no pasa por un dispositivo especializado, la ujú, pregunta es: ¿y por dónde pasa? ujú, Entonces, pasa por los roles intrafamiliares, pasa por la familia, es decir, el papá ujú, y los hijos, la madre y las hijas, es por donde se toman las decisiones y por donde
circula el poder, por donde realmente se establece el poder, hay asambleas familiares, familias extensas, relaciones políticas, cuñadazgo, etcétera, pero no hay ninguna institución especializada. Porque en cuanto puede surgir una concentración del poder, estas sociedades prefieren segmentarse. Entonces, la Univaclé tiene una institución que se basa en que cuando un cazador o guerrero tiene un gran logro y trae, por ejemplo, un gigantesco tapir a su grupo familiar y ellos quedan en deuda porque él lo cazó, tiene prestigio y podría acumular más poder, esa institución lo obliga a cometer una proeza mayor. O sea, si trajo un tapir porque estaba a una distancia, tiene que ir más lejos. Si atacó a un enemigo y lo derrotó, tiene que ir a otro que esté más lejos o Ujú, tiene que ir solo. Y ese camino del guerrero es fatal porque nunca puede parar. ujú, Si para, se desprestigia y es olvidado por sus compañeros y su familia. Una vez que alguien asume la capacidad de dirigir la violencia hacia, por ejemplo, otras sociedades enemigas, ujú, ya sabe que va a morir. De esta forma le exigen cada vez más hasta que finalmente es derrotado porque se va a encontrar con una proeza demasiado grande para él. Esta ujú, es una institución dedicada precisamente a bloquear la capacidad de que un guerrero muy prestigioso acumule poder. ujú. Que es el planteamiento, pues, básico en la antropología, donde hay un clan, un grupo, un ancestro que tiene, y realizó, perdón, esta gran proeza, ¿verdad? Pues tiene todo ese halo de ser alguien superior y empieza, bajo este halo de superioridad, pues a acumular poder para su familia, a despegarse del resto de la sociedad, a crear, ¿verdad? Un mayor prestigio y poco a poco, pues ir creando una clase social superior que va a ser la que va a gobernar a los demás. Y tenemos que tener en cuenta que cuando una sociedad encuentra un modelo de vida adecuado que le permite subsistir, no quiere cambiar, salvo que haya una crisis, Ujú, no quiere cambiar. Y por lo tanto, si alguien concentra poder, pues crean instituciones para ello. Tenemos que pensar que todas las sociedades, aunque estén en el medio de la selva y sean seis o siete nada más, ujú. y estén lo que nosotros creemos que están desnudos, en realidad son culturas muy sofisticadas, son Homo sapiens que tienen más de 250.000 años de evolución. Es Claro. decir, siempre hay adaptación y es muy sofisticada la cultura de los pueblos de la selva. ¿Mm? Sí, Yo antes hablaba de los maoríes. Los maoríes cruzaron el Pacífico y crearon la base de lo que hoy llamamos GPS. O sea, el sistema satelital está basado en los modelos maoríes de navegación. wow. Esto, un antropólogo Reynoso, Carlos Reynoso, lo ha trabajado muy bien, cogiendo exactamente las vinculaciones entre esos modelos de navegación y lo que usaron, luego los usamos hoy los satélites y la electrónica, pero lo que es el núcleo del pensamiento está en manos de ellos. Ujú, ujú. Entonces, este es un pensamiento que siempre tenemos que, no debemos olvidar que estamos frente a culturas muy sofisticadas, todas, y si se comen a otra persona, hay que ver por qué. Claro. Sacrifican un niño, tenemos que ver por qué, digamos. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso, José Luis. Nada más sí me gustaría comentar aquí que efectivamente desde el punto de vista de la antropología, bueno, no se puede considerar a una sociedad superior a otra. Se pueden considerar diferentes, se pueden considerar diferentes maneras de adaptarse al entorno, se pueden considerar diferentes desarrollos, ¿verdad? Pero aunque una tenga mayor avance tecnológico que otro, finalmente la sofisticación a la que pudo haber alcanzado cada una en su entorno eso nos permite entender en condiciones de igualdad las diferentes civilizaciones y las diferentes culturas, ¿no? Aquí en el caso de Mesoamérica hubo desarrollos urbanos muy grandes hace 1500 años y después, ¿no? Pues vino otra serie de procesos donde ya no volvió a haber ese tamaño de templos, ese tamaño de ciudades y bueno, en realidad no hay una evolución lineal de el ser humano, ¿no? De la especie humana, ¿no? Sino que pues su desarrollo cobra distintas vertientes y cada uno debe ser estudiada y apreciada en su particularidad. Correcto. Hay sociedades que tú las ves y parecen que desde lo ergonómico, digamos, de las herramientas son aparentemente muy pobres, pero tienen edificios muy sofisticados a nivel de pensamiento, de epistemología, de filosofía, etcétera. Ok.
Bien, y luego para terminar este mapa, vemos a los guaraníes, particularmente eran una sociedad hacia el Estado. Es decir, los guaraníes en el momento en el cual se toma el contacto con Europa y con África, estaban en una crisis muy grave, interna, por la cual había dos partidos, dos bandos, dos opiniones filosóficas diferentes. Había algunos que querían la unificación, los jefes territoriales estaban intentando cada vez sumar mayor poder, los Mburubichá, los jefes de cada territorio, y por otro lado los Caraí, que eran religiosos, que podían circular a lo largo de todas estas comunidades que estamos viendo. Mientras que un jefe territorial del Brasil, por ejemplo, de Meyembipé, aquí en la costa, no podía ir libremente a otra comunidad en Paraguay, en el Guairá, o aquí abajo, en lo que es Gapopé, en el Río de la Plata, no podía ir porque no era su territorio. Los caraí sí podían. Los Mm, caraí podían circular libremente, eran profetas de la selva, así los denominan. ujú, Había una controversia eh, entre ambos, entre ambos modelos de opinión, basado además sobre un modelo económico que los antropólogos le han llamado el eje ciudad, selva, huerta. Los guaraníes conservaban el poder del guerrero cazador, podían alimentarse de la selva, pero al mismo tiempo habían descubierto la agricultura y tenían su propia producción agrícola. Eran a la vez, podían ser a la vez nómades y sedentarios. Eran una etapa liminar en la cual muchos de ellos querían crear un estado panguaraní, que luego cuando vienen los jesuitas e interpretan esto, le dan el paraguas protector frente a la legislación. ¿no? O sea, que tienen esos modelos de sociedad contra el Estado, pero algunos otros están hacia o quieren tender hacia el Estado. Entonces, hay una dinámica que me parece sumamente interesante donde incluso antes del arribo de los españoles, pues se van dando estas dinámicas y estas interacciones culturales. Y esto me gustaría, estimado José Luis, resaltarlo porque muchas veces en esta visión maniquea de la historia simplemente se dice los americanos son unos, ¿no? Todos los indígenas americanos son uno solo, ¿verdad? Y los conquistadores españoles o incluso europeos son otros y están en oposición y unos absorbieron a otros y no es así, ¿verdad? Sino que hay toda una gran diversidad de seres humanos, de sociedades, ¿no? De diferentes organizaciones que ya creaba dinámicas muy complejas en este territorio, mucho antes de la llegada de Francisco Pizarro y sus hombres, ¿no? Muy bien, tal cual, y además termino diciendo que hay que tener en cuenta que esa dinámica sigue. Es decir, siguió durante los 250 años o 300 años, depende del lugar, de relación con España o con Portugal o con otras potencias europeas y luego las repúblicas postcoloniales también. Esa diversidad, ese juego de poder que no se sabe nunca dónde está, esa Ujú, dinámica del poder continúa en el día de hoy. ujú, Y claro. tiene que ver con factores, digamos, del entorno también, no solo de la cultura. Una cuestión eh, para ir entendiendo estos procesos. Este, ¿Cómo sabemos esta historia? ¿Tenían alguna forma de relatarla, de guardar la historia? Estos pueblos, lo sabemos a través de interpretar la mitología. Existe una forma de escritura, ¿no? Ahí también hay una controversia en Voy en a este tipo de contestar sociedades, ¿no? Ujú. Voy a saltar una pantalla, luego volvemos para contestar directamente tu pregunta. Esos eran los Gracias. caminos. Ya volveremos. Vamos a ver esa pregunta que es muy importante. Digamos, voy a mostrar un poquito las fuentes. Ujú, Aquí tenemos esto es un kipukamayuk, es decir, nosotros en la traducción al castellano sería un bibliotecario. ¿No? ujú, Lo han representado idealmente como un señor muy mayor y tal, está bien, eran sabios y eran mayores, pero los había muy jóvenes también. Está leyendo un quipu. Todas las culturas de los Andes están basadas en los tejidos. ujú, Me adelanto a decir, por supuesto, que hay escritura ujú, en América del Sur. Por supuesto que los pueblos americanos tenían escritura. Que no escribieran en papel y en lengua latina no significa que no la tuvieran. ujú, Entonces, el soporte que utilizaban los andinos, entre otros, además de láminas pintadas para tener en los palacios donde se enseñaban lo que llamamos
hoy universidades incas, ellos le llamaban las ujú, Sacsayhuasi, digamos, había láminas pintadas, dibujos, mapas, etcétera, pero lo que sería para nosotros un libro era un kipuk. ujú, Eso es un kipuk, lo estás viendo ahí, donde cada color tiene una representación simbólica a través de nudos, tamaños, texturas, etcétera. ¿Mm? Entonces, este señor está leyendo un quipu. Los quipus, digamos, no solamente han permanecido hasta la actualidad, actualmente hay comunidades en Perú que utilizan quipus todavía. ujú, ¿Mm? Y no eran solo incas, había quipus diaguitas, quipus chancas, etcétera. ¿Mm? Entonces, además, tenemos la suerte de que algunos quipus fueron traducidos y tenemos el texto y el quipu ujú, que actúa como una piedra roseta. Podemos entender la traducción hecha por un Quipucamayo, que en su momento a un cronista español, y al lado el texto en español y el quipu. Entonces ahora mismo hay, digamos, se ha puesto de moda o ha empezado a surgir un montón de lingüistas que están trabajando y nos estamos enterando de muchas cosas. ujú, Gran cantidad de quipus fueron traducidos en el momento en el cual cae el Cusco y toma el poder luego de las guerras civiles entre los propios hispanos, o sea, luego de que muere Pizarro, etcétera, cuando comienzan a tener que administrar el Estado. Estamos hablando del Estado Inca, más de 10 millones de habitantes, no se podían administrar si no fuera por sistemas de contabilidad y a su vez de historia y de la información valiosa de las tierras ricas. ujú, Entonces, todo eso se tradujo en su momento, que son un poco las fuentes que leemos en las crónicas, en algunas crónicas. ujú, ujú. Otro elemento muy importante es la ropa, el ajuar. eh, Hay que decir que la forma de escribir de los andinos es en todo lo que te rodea. Por ejemplo, si tú actualmente vas en tren, no sé si todavía se podrá ir en tren o en autobús desde Argentina hasta Perú, en cada pueblo vas a encontrar que los trajes tradicionales son diferentes. Los colores, las guardas, los dibujos, los símbolos te están diciendo de dónde son, quiénes son y por qué están ahí. En el caso de una ceremonia muy importante que tenía el Estado Inca, que se llamaba la capacocha quiere decir la obligación del Estado. La capacocha es una ceremonia que, si la sabemos leer, nos va mostrando todo el recorrido de la expansión inca. Y en cada capacocha, además de sacrificar un niño de las sociedades aliadas, ¿m? El ajuar del niño tenía estos pequeños utensilios y estas pequeñas ropa chiquitita, todos estos estatuillas que vemos a la izquierda estaban vestidas y cada color, cada textura, todo tiene que ver, por ejemplo, en una capacocha cualquiera. La capacocha del Cerro Aconcagua. El Aconcagua es la altura mayor, un volcán extinto, el más alto de América, casi 7.000 metros de altura. Ahí hay una capacocha arriba que es cuando Huayna Cápac, en tiempos ya muy tardíos, ya estaba Cortés en México cuando se realiza esta capacocha. Digamos, él para bendecir, para que actúe como un hito, como una marca de que había llegado hasta el sur, estamos hablando el sur digamos, el sur del Imperio Inca, Sí, ¿m? La provincia de Mendoza sí, y Mapocho o Santiago de Chile, ahí está la Concagua. la Concagua. Él realizó esta capacocha donde un niño fue sacrificado y en las prendas ese niño pertenecía a la cultura de los Lonco, o sea, de los mapuches, Ujú, que acababan de ser aliados, quizá presionados militarmente, y aquellos que se aliaron viajaron al Cusco, mandaron embajadores y a la vuelta el niño fue al Cusco y cuando volvió fue sacrificado ujú, en la montaña. Y toda su ropa está mostrando quiénes fueron las sociedades locales que se aliaron a Huayna Cápac, a el último gran emperador del imperio. Ahí vemos los utensilios con la significación. Lo que hacen los antropólogos, más bien los etnohistoriadores actuales, es interpretar los colores que estamos viendo, este ujú. bolsillo, etcétera, etcétera, que estaban vestidas estas estatuillas. Estos son las caracolas que vienen de Ecuador y de Panamá, que son muy valiosas. Esta es una llama de plata, etcétera.
las Para, plumas. Sí, para sintetizar lo que nos acabas de comentar, la memoria histórica se guarda, se representa o se escribe, como lo estamos comentando, ¿verdad? En en este tipo de artefactos. Entonces, cada una de estas piezas va a representar algún elemento importante precisamente de este suceso en el caso de la expansión hacia el sur del Imperio Inca, ¿no? Entonces, por lo que nos estás explicando y también para ver si entendí bien, José Luis, este, entonces lo que visten, lo que portan, los adornos, es parte en la que ellos están expresando esa memoria histórica, en la que están expresando esa historia y pues por lo tanto es una forma de resguardar, valga la redundancia, la historia y el pasado, ¿no? correcto. Cuando vemos, cuando se va, por ejemplo, a Perú, en el norte argentino, y compran esos bolsos de la gente del lugar, los dibujos están diciendo cosas. Voy a mostrar algo. Mm. Bueno, esto es un niño, es el Sí. niño, uno de ellos, este es otro niño que se llama Niño del Rayo, los encontraron en el norte argentino, en Salta, en el cerro Yuyayacu. Esa es Mm. otra capacocha, pero de un proceso de invasión anterior. Y esto, por ejemplo, mira, a mí me pasó una cosa, esto significa, este es el Estado, esto rojo es el Estado Inca. Y esto es la distribución de territorios a los militares. Esta es un chumbi o una ropa militar. Entonces, si Ujú. tú ves esto en un quero, en un vaso sagrado, en la ropa, en un embalsamamiento, en cualquier elemento que lo veas, sabes que pertenece al ejército inca. Ujú. Este año estuve en Tucumán y cuando bajé en el aeropuerto, en una publicidad turística, aparecía este símbolo. Ellos lo ponían simplemente este, porque saben que pertenece a la cultura local. Pero yo cuando bajé del avión dije, ah, llegamos a territorio inca. Ajá. O Estaba sea, dando la señal de que el Estado estaba ahí, el Estado inca. digamos que tú que sabes leer, entendiste el mensaje. Exactamente. Entonces ahí me di cuenta de que una persona que sabe Ujú. eh, entiende un montón, va leyendo, como cuando vamos por la calle, por la carretera y leemos los carteles. Es así de simple. Estaba Sí, todo señalizado, digamos. claro. Del ámbito de las tierras bajas tenemos otro tipo de guardamemoria, Ujú. que es los guaraníes. Estos son guaraníes. Ahí tenemos un contador de mitos, de relatos, contándole a la gente y es muy interesante, lo he guardado a propósito, porque es un documental y ahí les dice, les está explicando a sus paisanos por qué ellos no tienen escritura ni les interesa. Entonces, esta es la otra forma en la que nos llegan los conocimientos de la antigüedad, a Ujú. través del boca a boca y de la generación tras generación. Hay que decir que hay términos, hay formas mnemotécnicas de recordar sucesos. Ujú. Ujú. ¿Mm? Hay un caso muy sintomático, no sé si conoces que hubo un portugués llamado Aleixo García que venía con un almirante español, el jefe, el responsable de toda la marina española a principios del siglo XVI, Solís, era portugués, y cuando él tiene la mala suerte de bajar en Uruguay y es devorado por guaraníes, en realidad él bajó a secuestrar varios y no se dio cuenta que le estaban haciendo una trampa, Ujú. y fue devorado. Huyeron sus compañeros y naufragó el barco en la costa brasilera, en Meyembipe. Voy a poner un mapa para que se entienda, luego volvemos aquí. Ujú. Bueno, aquí está Meyembipe, este es el Imperio Inca, Ujú. esta es la barrera que crea Huayna Cápac para que no para defenderse de los ataques guaraníes. Y Ujú. este portugués tiene la mala suerte que cae aquí, pero es adoptado, se casa con la comunidad, con el jefe, Tupá Berá se llamaba. Tupá Berá, estamos hablando del año 1516, 1519. Tupá Berá comerciaba con franceses, con españoles y con portugueses, y era el hombre que mandaba aquí en esta zona y enviaba tropas de 2.000 hombres periódicamente, tardaban 10 años en ir y volver, atacaban aquí la zona incaica, una gran fortaleza llamada Samaipata, Ujú. luego bajaban por esta línea hasta Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, en Argentina,
Toda esta zona era asolada y este señor, llamado por los guaraníes, rebautizado como Maratia o Maratá, ujú, el portugués, se convierte en guaraní y con sus hijos y su familia y sus cuñados atacan aquí. ujú, Atacan y saquean las zonas ricas, los almacenes ricos de los incas y vuelven. Entonces, ujú, con oro. ¿Vale? Entonces, toda esa historia de este señor nos está demostrando, digamos, hasta dónde, digamos, había todo un complejo militar entre la costa del Atlántico y los Andes. Ahora bien, ujú, Aleyo García es un prócer, es un gran hombre de la cultura guaraní. Actualmente, los descendientes de aquellos lo recuerdan y te cuentan la historia de Leisho García. Yo la conocí por las crónicas. Ruiz ujú, Díaz de Guzmán y cualquier otro cronista de la zona cuenta la historia, porque llegó a ser un gran hombre, era brujo además, Aleixo ujú, García. Pero ellos conservan esa historia y la publican en YouTube. ujú, Y no porque la hayan leído, sino porque se la cuenta ujú, el asiento de Fogones. Este es el asiento de Fogones. Ahí, entonces, esta es otra forma de contar y de conocer la historia, que se complementa con las crónicas. Finalmente, tenemos las crónicas. Aquí he puesto una que es de Cabeza de Vaca, el segundo adelantado del Río de la Plata, que también era brujo para variar. Él había naufragado en México, en el norte, bueno, ujú, realmente en Mississippi, y recorrió un gran territorio, volvió a España y quedó con muchas ganas de seguir adelante, aprendió brujería y la trajo, y cuando los guaraníes vieron que él sabía hacer ese tipo de sortilegios, lo reconocieron como un gran hombre, como lo que se llama un tuichá. Un tuichá no es un umburubichá, no es un jefe político, es un prócer. ujú, Todavía en mi provincia, al libertador de Argentina, San Martín, le llaman tuichá San Martín. ujú. Ok. Bueno, el cabeza de vaca pasó por aquí, por la Sierra de Sonora. Él es el primero que, bueno, es de los primeros que narra acerca de los pueblos de acá y se va a encontrar en el fuerte en Sinaloa con el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. A partir de ahí, de que regresa después de 10 años de andar por estas tierras, pues ya sucede lo que tú comentas, ¿no? Ya regresa bueno, regresa al Virreinato de la Nueva España y de regreso a la península. Pero ahí tenemos el punto de conexión. Cabeza de Y vaca hay que un punto anduvo de por conexión, estas es tierras y luego importante. por allá por Sudamérica. Totalmente. Y entonces este hombre, bueno, lo puse como ejemplo de lo que es más clásico y más reconocido por todos, que son las crónicas, que hay mucho tipo de crónicas, las toledanas, pretoledanas, no es un tema que hoy tengamos que charlar porque el Capitán Perú lo sabe muy bien y tú has dialogado con él y él lo explica muy bien este tema, ¿no? Los distintos tipos de cronistas que hay. ¿Mm? Sí. Por último, la última fuente de conocimientos es la arqueología, la ciencia moderna. Aquí vemos un informe donde nos muestran, en lo que, gracias, digamos, a técnicas como el carbono 14, que ya está un poco superado, la termoluminiscencia y otras técnicas que nos permiten datar con ciertos márgenes, pues los restos, lamentablemente solamente los restos físicos, ¿no? Ujú, Entonces aquí se ve la media, este es un ejemplo de cuándo llegan los incas a Mendoza, al sur. Tú me preguntabas cuál es la zona más remota a la que llegaron, es ujú, el río Maule en Chile y Mendoza, Uspallata en Argentina. Y este es el momento en el cual las dataciones arqueológicas llegan a la conclusión de que entre 1410 y 1580 estuvieron en ese lugar. ujú. Ok. José Luis, pues viendo estas fuentes, viendo las diferentes formas de entender el pasado, de conservar la memoria histórica, me gustaría entonces ya pasar al siguiente tema acerca de la expansión incaica, ¿no? Que fue este primer periodo propiamente de una invasión de un estado hacia estas tierras. Sin embargo, antes de pasar a este otro tema de la entrevista, me gustaría leer algunos de los comentarios que hay en el chat y después reflexionar un poco acerca del proceso de aculturación. Bien. Entonces, mira, te mandan un comentario muy, muy bonito, María Paula Boglione. Dice,
Acá Maripi, desde Costa Grande, Córdoba, Argentina. Desde mi lugar como docente de nivel primario, intentando que esta maravilla del libro que nos convida José Luis llegue a los niños y niñas. Pues ahí te manda agradecimientos por eso, ¿no? Y yo además le mando un fuerte saludo por la preocupación que ella tiene, que me parece extraordinaria, y es que los niños lleguen a esto también. Ujú, Porque si no, si ellos no saben y hacen la interfaz, la interconexión con lo que les está pasando ahora y lo que pasaba en nuestra tierra, es muy difícil que comprendan realmente cómo son las cosas. ujú. Em, Diego González, nuevamente, ¿cuál era la principal motivación de expandirse tanto? Pienso que se refiere a estos grupos de origen caribe, ¿verdad? Y nos pregunta Karina también si hay algún libro que mencione esta definición del Estado o algo que recomendemos para estudiar acerca del concepto del Estado. Bueno, voy a contestar brevemente esas dos preguntas porque luego volveremos. Ujú, Respecto de la última, primero la última, sí, le recomiendo leer Antropología Política de Pierre Clastres. ujú, muy bien. Ahí está, él trabajó muchísimos años en el Amazonas y trabajó en la problemática del surgimiento del Estado. Y, y después, con respecto al tema de qué motivaba a los guaraníes a viajar, rápidamente, la búsqueda de la tierra sin mal. Los guaraníes consideraban que, que había un lugar en la tierra, o sea, los jesuitas luego tuvieron discusiones con los jesuitas filosóficas, los jesuitas decían, no, está en el otro mundo, está en el cielo, hay que morir para ello, y los guaraníes decían, no, hay que caminar. Si tú caminas, llegamos a un lugar donde nos vamos a establecer, donde las flechas vuelan solas hacia la casa, o sea, donde tú no trabajas, donde el mal no te alcanza. El mal sigue existiendo, pero a ti no te alcanza, no llega a ese lugar. Hay que seguir Vamos a buscando ese lugar. y esto es en la búsqueda de la tierra sin mal, el Udmaraú, es la tierra sin mal, es lo que los motivaba a llegar a distintos lugares. Ideológicamente, digamos, las interpretaciones economicistas dicen, no, lo que pasa es que ellos habían descubierto la agricultura, lo combinaban con la caza y eso provocó una explosión demográfica, eran muchos, eran los pueblos de la selva Hay que más buscar nuevos abundantes, nichos. Ujú. y entonces buscaban nuevos nichos. Pero bueno. Las dos Eh, cosas son compatibles. claro. José Luis, un par de cosas que se me hace que serán rápidas. Nos preguntan cuántos de estos grupos étnicos existen actualmente. Y nomás nos hacen aquí un comentario, dice, querido José Luis Miguel, los chancas tienen protagonismo actual en el apoyo a Pedro Castillo, identificándose como chancas, Sí, ¿no? sí. Un La comentario. respuesta a esa pregunta es todos. Ujú, Ninguna de estas nacionalidades se ha extinguido. De hecho, es muy difícil extinguir una cultura. correcto. Hay Y cosas sobre que eso todos... quisiera, aprovechando esta última respuesta a la pregunta, entonces quería ver cómo podríamos definir o explicar este proceso de aculturación. En la semana yo publiqué un video donde lo simplificaba a su máximo, ¿no? De decir, bueno, si hay una relación entre dos culturas que no son un sustrato metafísico, es decir, que no tienen que que no tienen que conservarse en toda su pureza eternamente, sino que entendemos que al momento en el que interactúan con otras va a haber ciertos cambios. Estos cambios se van a dar dependiendo de la posición de equidad o inequidad en el que se estén dando estos cambios, es decir, van a adoptar características una de la otra o una va a dominar a la otra, ya sea de manera total o de manera parcial, ¿no? Va a haber un proceso ya sea de asimilación, una cultura, digamos, deja de existir para asimilarse a otra, o va a haber un proceso de aculturación, donde las culturas toman rasgos una de la otra y se forma tanto algo nuevo en extenso como ciertas particularidades locales. Así lo resumí yo y déjame plantearte, para escuchar tu respuesta, ¿Mm? algo que a lo mejor nos pone en problemas. ¿Es necesaria la leyenda negra del colonialismo europeo? ¿Es necesaria la leyenda o la leyenda rosa del evolucionismo europeo? ¿O es necesaria la leyenda rosa de la pureza de los pueblos indígenas o la leyenda negra de los pueblos indígenas de que eran pueblos atrasados? ¿Son necesarias estas visiones para explicar lo que sucedió en estas tierras o hay una mejor manera de explicar estas relaciones interculturales? Bueno, respecto de aculturación, es un tema muy amplio, entonces vamos a ser muy concisos, lo más posible. Aculturación es un tema técnico, ¿no? Es como Ujú, si sacamos de la arquitectura un tema y lo empezamos a usar.
Entonces, Ujú, la culturación es un tema muy técnico, se refiere a contactos de dos culturas, pero no necesariamente está tocando el aspecto cosmovisional. Es decir, mientras haya una cosmovisión, un sistema de categorías de una sociedad, no hay aculturación. Hay contactos, hay intercambio de cosas, pero puede una cultura indígena o nativa americana, con toda su forma de categorizar el mundo, puede ya no hablar castellano. ¿Vale? Y sin embargo está utilizando los ladrillos, las palabras en la lengua española, pero está usando una lógica nativa o ancestral. Entonces, es muy difícil desmontar un sistema de categorías. ¿Qué cosa es importante para un mexicano de campo? ¿Qué cosa es importante para un chico global de ciudad? ¿Qué pone primero en sus prioridades? ¿Qué pone último? Eso es ahí donde uno tiene que trabajar más allá de los intercambios de cosas. Yo uso pantalones originarios de los turcos y no tengo ningún tipo de pensamiento turco, digamos. Es decir, hay todo el tiempo intercambio. Además de eso, además, que eso ya responde lo que yo pienso al respecto de la aculturación, además existe, digamos, el tiempo. Entonces, pues no es lo mismo un momento de contacto que un momento posterior y ujú, todo el tiempo realmente evoluciona. Nada se queda quieto nunca. Todo evoluciona todo el tiempo y es mucho más complejo de lo que nosotros podamos llegar a pensar. La realidad, dice Feyerabend, un epistemólogo, es siempre más divertida, más compleja, más grande de lo que cualquier historiador pueda pensar. ujú, Un ejemplo, se dice que los pampas se convirtieron en ecuestres cuando los caballos que Pedro de Mendoza, tras la derrota que sufre, se va de Buenos Aires, libera los caballos y adoptaron el caballo. Entonces se aculturó la cultura ujú, pampa, ¿no? Sin embargo, no fue a eso lo que ocurrió. El Pampa no adoptó un caballo español. El caballo se adaptó al ecosistema nuevo, fue muy competitivo por las características que estaba, y cuando estuvo integrado, el Pampa simplemente empezó a usarlo como ya usaba los ciervos o las boleadoras, o el guanaco o el avestruz, porque ya estaba integrado. Es el antropólogo el que cree que el caballo es una aculturación. ujú. El Pampa no consideraba al caballo una culturación, sino parte de su naturaleza, y por eso la doma Pampa, la forma de acercarse a ese animal es muy diferente que la doma gaucha, porque trabajaba a partir de su propio ecosistema mental. No cayó la cosmovisión Pampa por el hecho de adoptar, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Y podría nombrar muchísimos ejemplos Por culturales. eso, aunque ahora se hable español en toda esta región, aunque haya diferentes países, bueno, esas culturas, los guaraníes, en particular, ¿no? Y las demás culturas, pues siguen existiendo ahí, ¿no? Con las adaptaciones que han tenido a lo largo de los siglos. Totalmente. Eso fue muy divertido una vez que venía en el avión. Ujú, Yo hace muchos años que vivo en España y estaba bajando en Buenos Aires y me senté con una señora española, ya mayor, y yo le hablaba en español y tal, y de las cosas de su cultura, porque yo las conozco después de vivir tantos años. Y en un momento dado, hablando de los argentinos, dice, ellos creen que hablan español, pero ellos no hablan español. claro. Entonces, la forma de pensar de los americanos sigue siendo una forma obviamente adaptada a un territorio. Están en un lugar desde tiempos ancestrales, aunque tengan influencia y tengan apellidos europeos.